Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos y todas? Perdón. Pero bueno, esperamos que estén viendo y siguiendo nuestras notas, porque el día de hoy hay un tema importante que vamos a tratar con un invitado muy especial. Más que nada, más que un tema, una persona. Más que un tema de una persona, ¿verdad? Van a tratar a una persona. Vamos a tratar a una persona. No sería la primera vez que me tratan. ¿No? Sí, Ya ya te han antes, tratado ya me han antes. tratado, sí. Claro. Oye, yo estoy nerviosa. ¿Tú estás nerviosa? Sí, ¿por qué? Yo también estoy nervioso. Ay, no te creo. Este No, hombre súper me estoy pone nervioso. nerviosa. Estoy nervioso, o sea, hace mucho no hacía esto y como ustedes me ponen nervioso. Ay. Tú No nos pones sé. nerviosas a nosotras. Bueno. Ahorita, esta persona es una personalidad. Es una gran personalidad y ustedes tal vez no lo sepan, algunos tal vez sí, porque déjenme decirles que tiene su insignia de verificación en Instagram y tiene Eso más de 10,000 sí. seguidores, ¿no? Wow, o sea, Oh. yo ya... Es un maestrazo. Ya es O ahorita, sea, yo, bueno, nada más ahorita les voy a leer. Primero, ¿cómo se llama? No, les voy a leer. Ustedes adivinen, por favor. Vamos a jugar Se nos fue ahogado. la luz, Wow. espérense. Se fue la luz. Se fue la luz. Y mientras vamos a jugar ahogado para que adivinen, Es que tiene brillo propio. tiene brillo popo. Es mucha luz. Mucha luz. Es mucha luz que nos quemaste una luz. Ahí Ahí está, tiene un- regresó. Son estrobos porque... Sí, fue como que el seguidor. Exacto. A ver. Bueno, ahora sí. Señoras y señores, por favor quédense que el gran César Fajardo, Hola, ánimo, venga. personalidad... Oye, déjame decirte que tú en mi familia eres una personalidad. Sí, Sí, porque yo les platico, sí, es que César Fajardo, y les da mucha risa que yo digo tu aquí apellido. dices Sí, mi sí, apellido. yo también. Yo siempre digo César Fajardo. ¿Verdad? Siempre. Sí. Bueno, es que mi familia también me ve, ¿sabes? O sea, yo A la creo que mía nuestra también, ¿eh? familia son nuestra audiencia. Sí, sí, sí. Pero pues hay audiencia, es lo bueno. Entonces, bueno, Mamá, te amo, te para la mandamos un familia besito. que les cuento mucho de César Fajardo, aquí él Soy es yo. César Fajardo. Ya sé, perdón, porque tal vez es un poco decepcionante. Pero Ay, sí ay. soy. Hombre. Sí soy No, yo. ahorita Ahorita- les vamos a contar, quédense, vamos a hablar de creatividad, vamos a hablar de por qué es una personalidad no solamente importante en nuestras vidas individuales y por qué lo Ujú. tenemos aquí, por qué es un honor y por qué estamos tan contentas de que nos haya dicho que sí, aunque esté reconsiderando su No. decisión. Y lo queremos un poquito, un poquito. Y lo queremos un poquito bastante. Y, aparte de todo, yo creo que es un agente importante es un factor importante en la creación de contenido hoy, al menos en nuestro país. Ujú, ujú. Así te la pongo. Ujú. Ay, güey. Lo voy a Es lo voy a el tomar. cerebro, es ¿cómo se dice? Mente maestra. La mente maestra detrás de los influencers más importantes que ustedes Que la chaviza y ven conoce. en este país. Bueno, empecemos. Cheers. Cheers. Nos vas a chocar las manos a las dos, por favor. ¿Al mismo tiempo? Sí. Una, dos, Eso. tres. Ok, Cheers. perfecto. Micrófono. Sí, pop. Te tengo un chismesazo. Mani, ¿cómo estás? Mani, ¿cómo estás, manita? Oye, ¿Qué te iba a decir? ¿qué te iba a decir? ¿Ya te dormiste? Bueno, necesitamos invertir un poco de tiempo en leer el amplio currículum del señor César Fajardo. Ok. Todo comenzó en 1900... No, mentira. Ok, es productor... 1900. 1900. Por favor. Se hizo un favor, ¿eh? 1991, sí. Ahí está. Así es. Pues ni modo que de cuál, Eres 1800, bien ¿qué? joven. Ni siquiera dije 1990 y pico y tú 1900 y tú, te hizo Es que favor. yo creí que Ni modo eras que más- 1800. Es que eres como tan... Sabio. No, Tan mi- sabio sí, o que sea, yo sí me creo que viste eres más de grande. No, 1991. Ándale. Bueno, ya. ¿Tú de qué Ok. año eres? 95. ¿Y tú? También. Está, No no, está- no hay tanta No, diferencia. no somos tanta, Ahora me pero se siento siente... mal. no, ¿Qué he sí. hecho de mi ¿Ves? vida al ¿Qué has lado hecho? de este hombre? Bueno, Ahí te va. sigamos. Productor y director creativo, fundador de Hunters Studio, un estudio especializado en storytelling que ha trabajado de la mano de Netflix, Coca-Cola, ahí nomás, PayPal, Nike, Penguin, Random House, Adidas, pues Marcha de Baile, Netflix, Coca-Cola. Y de grandes creadores digitales como Juan Pazurita y Luisito Comunica, para crear contenido educativo, para ayudar a pequeños y grandes creadores a hacerse un espacio en la Creator Economy, perdón, Ujú. y poder vivir de hacer lo que aman. Ay, qué bonito, eso está muy lindo. Hoy es Head of Development de Arco Entertainment, donde ha sido productor ejecutivo, escritor y showrunner en películas y shows originales para Disney Plus, The Roku Channel, YouTube Originals, Spotify Studio, ViX y Amazon Prime Video. Recientemente conceptualizó, desarrolló y lanzó Momento, que soy fan. Ahorita van a ver qué es eso, pero una marca que busca redefinir la mexicanidad en el mundo. Por eso es que
Me gusta mucho, eso me emociona mucho. Ok, abriendo su primer restaurante en Chicago. Literal, en el estado de Chicago, en O Estados sea, Unidos. sí, no manches. Hace 3 meses, sí, abrió oficialmente. ¿Cuántos restaurantes mexicanos hay en Chicago? Yo creo que muchísimos. Sí. O sea, tan solo muchísimos. No Ujú. puedo decir un número. Ujú, ok, Sí, no. ok. Muchos. Ok. Pero ¿qué Bastantes. hace diferente a Momento? Digo, ya Ahorita ahondaremos vamos a más hablar en de eso, eso. pero... ¿Por qué te vuelas mi escaleta? No, No, no es cierto, no es no se cierto. puede. Empieza. No, a ver, creo que lo que hace distinto a Momento es que está hecho y parece increíble que eso sea un diferenciador, pero está hecho por mexicanos, ¿no? Entonces, eso ya es un gran diferenciador 100%, en sí. mucho de la cultura restaurantera de comida mexicana Claro. fuera de México. Porque, y por mexicanos me refiero pues a mexicanos auténticos, ¿sabes? O sea, como Ujú. que hemos vivido, crecido y hemos visitado un Oxxo, ¿no? Nos hemos vivido una cosa, eso, o sea, como que dices, sé qué significa vivir en México, porque existe muy buena comida mexicana en Chicago, es una ciudad que no necesita como que le introduzcas que es el mole, ¿no? Lo saben, Ujú. pero al mismo tiempo, pues esa cultura, digamos, que se ha ido modificando Americanizando y un se ha ido americanizando e internacionalizando. O sea, no digo que esté mal, al contrario, de hecho creo que hay una cultura de comida chicana, llamémosle, interesante y que funciona, pero lo que nosotros estamos haciendo con Momento es tratando de importar la mexicanidad moderna, particularmente de la Ciudad de México, no solamente en sus sabores, sino también en su estética y en su discurso. Y eso creo que es lo que lo hace prioritariamente distinto, que es un lugar donde lo que estamos buscando es que puedas consumir comida mexicana también de forma digna, porque pasa que ahí hay muy buenos restaurantes, hay muy buena comida mexicana también. Pasa que la buena comida mexicana suele estar como muy lejos de donde están pasando el centro cultural de la ciudad, ¿no? Y que tienes que recorrer muchos kilómetros para poder comer unos tacos decentes. Además, los tienes que consumir como en una experiencia, pues, que tal vez no te gustaría llevar a tu date, ¿no? O a cerrar, sino que es como una experiencia que es o parados o al lado de un food truck o escorrido en un callejero y como que se crece mucho la idea de que la comida mexicana, pues parte de consumirla es estar en un ambiente precario, llamémosle de esa forma, que creo que pues no necesariamente, no significa que no existan los tacos callejeros de aquí, pero queremos que hay otras formas donde puedes comerse en una experiencia al mismo nivel que el sabor de la comida, ¿no? Entonces, 100%. Si la comida mexicana es del top 3 del mundo, ¿por qué la experiencia de consumirla no está dentro del top 3? Yeah. Entonces, lo que hace Momento especial es que está buscando una manera de consumir comida mexicana auténtica de forma digna. Me encanta. Ajá. Wow, ahorita andamos un poquito más porque Perdón a mí me por interesa mucho. burlarme de tu escaleta. Sí, Quería hacer esa pregunta. le valió. No, está bien. Me urgía Te la urgía hacer pregunta. la pregunta, está bien. No. Pero a ver, me gustó también que empezáramos con eso Ya, porque, directo, porque sí. estamos, o sea, a Al mí, punto. ¿sabes qué? Straight to the point. Me gusta leer libros que empiezan por el final. O sea, como que ya tú sabes que se murió al final, porque no me estreso. Y entonces ¿A ti leo te con gusta más. eso? Sí. A mí Sí no. me gusta. Cuando los leo, cuando estoy en una película, bueno, también puede ser. Sí, Pero bueno, es un buen gancho es un buen de gancho, retención. Ajá, ¿verdad? claro. Exacto. Especialista en Empezamos creación con de contenido, ¿ok? Pero a Empezamos ver, con un buen tema. ahora vamos, rewind, para atrás, en donde lo conocemos desde que íbamos en la preparatoria. Desde la prepa. O ¿Por sea, qué por qué esta personalidad nos dijo que sí el día de hoy? Esa es la empezamos razón. por ahí, Pues ¿no? porque Esa es los la conozco razón. desde la prepa, pues. Exacto. Vamos a empezar por ahí. Gran pregunta. Oye, es una gran pregunta. ¿Por qué nos dijiste que sí? Pues solamente por eso, o sea, genuinamente dije, bueno, o sea, Brenda y a Pati les debo, o sea, una bonita etapa de mi vida y pues, ¿por qué no iría otra vez? Entonces, por eso estoy Qué aquí. chido. Sí, A ver, A mí fuimos me en la encanta. misma prepa. No, Sí. estamos en la prepa tú y yo. Sí, Y tú ¿y estás en la también? universidad. No, tú estás en la estamos prepa. en no sé si yo estaba en la prepa en ese entonces, pero puede que sí. Estabas en el último año de prepa, pero Probablemente. nosotros íbamos entrando, Sí. prácticamente, sí. Y tú eras director de un grupo representativo en ese momento, ¿no? ¿Tú qué ibas a de decir? buena causa. Es que nos Ajá. juntó el arte en la universidad y en la preparatoria. Y Fajardo tiene poquitos años más que nosotras. Y él Muy ya estaba, poquitos, ajá. muy poquitos. Y él ya estaba inmerso en la Jovenazo. parte de crear y de dirigir shows en esa institución. Y nosotras entramos directamente a la parte del arte porque nos encanta el arte, porque somos actrices, porque siempre nos ha gustado cantar, bailar y todo lo relacionado. Y conocimos a esta persona que estaba dirigiendo un grupo representativo. Ujú. Era un grupo muy lindo, con un concepto muy lindo que se llamaba Buena Causa. Sí.
Y cuenta qué es Buena Causa. Buena Causa era un grupo en donde, no sé si conozcan el concepto de Up With People, o sea que es un grupo que hace un show con canciones con un mensaje pues positivo y hacen al mismo tiempo una especie de servicio social, ¿no? Entonces, pues sí, se involucran con la comunidad y pues ponen al servicio sus habilidades. Y eso lo quisieron replicar en forma un poquito en una escala más chiquita, porque este grupo que les platico es masivo. Es masivo y Sí. hacen giras mundiales y se van por 6 meses o por un año, no sé. Está increíble, son estaba gente de súper todo bien el armado el mundo. show. Entonces, esa es la réplica, pero en chiquito, en la universidad, y eso hacíamos. Y tú eras el director, ¿cierto? Yo ¿Sí? estaba dirigiendo en ese entonces Buena Causa, sí. Ajá. Vocalmente, tal vez cuando ustedes entraron, como que yo solo estaba en cargo de la parte vocal, pero eventualmente sí hicimos eso. La verdad es que, o sea, cero, soy una persona muy altruista, o sea, mentiría si dijera, güey, La Madre viva el Teresa de ánimo, Calcuta de arriba Fajardo. tener un problema. No era tanto que estaba, pero pues era una forma interesante de testear las habilidades de ese grupo, Ujú. pues de forma recurrente contra un público Ujú. Ujú. generalmente muy permisivo y muy aplaudidor, pero al Ujú. mismo tiempo que merecía la cantidad de respeto que... Entonces, Sí, como sí. que era un buen ensayo constante de hacer un show Totalmente. con gente que la agradecía mucho que te lo Ujú. hicieras y al mismo tiempo pues sentirte un rockstar como por Claro, seguirlos. íbamos Sí. a orfanatos, íbamos a asilos, íbamos a Sí. comunidades y hacíamos un show Ajá. y después nos quedamos a convivir con las Con las personas. personas, ajá. Ese era el concepto. Ajá. Y tú y yo entramos ahí Sí. y conocimos a esta persona. Sí. Ahí estaba yo. Que creímos que era mucho más grande porque era nuestro Sí. director. Sí, sí, sí. A mí me gusta mucho esta anécdota. Luego le decimos señor Fajardo, porque después hizo otro show, me adelanté un poquito, pero una persona que entró al show no lo conocía y como él estaba dirigiendo también ese otro show, pues ¿Quién? se llama Michelle, ¿no? Era una Eh, ecuatoriana. No, ay, ¿cómo se llama? Ana. No. No Pero sí era una Ana. bailarina ecuatoriana. Sí, no. Bueno, no me acuerdo. Ajá. No me acuerdo. Estoy Pero- casi segura, porque ella era de Ah, la única. Michelle, claro, sí, ya sé quién ¿no? de qué hablas. Ah, ya sé Mitch. quién es, la de los chinos. Ella. Mitch, sí, sí, La de sí. los chinos. No. No, Ah, era el escuello. bueno, Mitch. ya. Una chaparrita. Sí. Bueno, ¿Ella ella le no dijo lo señor conocía. Fajardo? Ajá. Ajá, y dice, no, pues yo le escribí en todos los correos, señor Fajardo, señor Fajardo, señor Fajardo. y ella era más grande que tú, Sí, creo. era más grande que yo, Mitch. Entonces, Ajá. bueno, él es el señor Fajardo. Inspiraba mucho respeto. Inspiraba mucho, porque siempre estuvo en Muy esas pagado, posiciones. sí. Cuando nosotros lo conocimos, siempre estuviste en esas posiciones. Sí. Entonces, desde esos momentos, para mí era así como de, oh, César Fajardo, Sí, wow, aparte qué chido. hacía todo, así de... Sí. Dirigía, se metía a cantar, Sí. quería revolucionar los grupos representativos de la institución. Era un Sí. poco rebelde, es verdad. Sí, me Sí. acuerdo. está padrísimo. Pero ¿sabes qué? O sea, era muy curioso porque eras un tipo, bueno, sigue siendo un tipo de líder que no es fácil llegar a ese punto, en donde tienes la facilidad de estar como al frente de un proyecto y liderar, pero también ser parte del grupo, Ujú. ¿sabes? O sea, como... Y lo hacías muy bien porque todo el mundo te quería y les Sí, caías muy bien a todos. sí. Es difícil eso, sí, es verdad. Es difícil. Y más a la edad que hiciste eso. O sea, en retrospectiva es como de A cómo la lo par, hiciste. éramos pares. De Exacto, acuerdo. exacto. Y era muy gracioso. Ahorita me acuerdo mucho de una vez, seguro tú también te acuerdas. Había un número musical en donde era como suerte, buena suerte. Ajá. ¿Te acuerdas? Me acuerdo que siempre te ríes de mis lentes. Es no que sé. Que amo nos eso, repartían. Había amo una eso. bolsita con lentes, así, lentes de... De sol, de- o sea, oscuros. Pero de los de 3 pesos de plástico, Chapultepec, exacto, ajá, los sí. de maquinita, los de Ajá. maquinita. Sí, sí, Y sí. había unos lentes que nadie quería. Sí. Entonces, Eran pasaba- así eran de circulito así chiquito, horribles. Pasaba César con su bolsita de lentes y repartí, todo el mundo agarraba rápido los que o sea, Los más que bien para que no querías. nos tocaran esos que nadie quería. Sí. Y pues pobrecito, él Le era el tocaba al director, final. siempre él no se fijaba y siempre le tocaban esos. No, y aparte, como él repartía primero, y al final se quedaban solo eso. Entonces todos en un número empezamos en espejo de espaldas, y era como que era rockstar, aparte la actitud era como... tan, Sí, tenías tarara. que creértela. Tenías Tenías que que comprarla, creértela. sí. Y en ese momento eran los 15 años del grupo, y tú estabas, o bueno, no sé, era una presentación en el teatro. Ajá. Y tú y yo empezamos con ese solo, porque... Sí. Y todos estábamos volteados. Ajá, y todos estaban volteados y se iban volteando poco a poco, y Sí, la pero no te sorpresa eran volteabas los tú y lentes. lo volteaba yo. Ajá, es Pero verdad. ojo, nadie sabíamos que le habían tocado a él esos lentes horribles.
Entonces, yo primero me volteaba y empezaba a cantar chacachá y estaba en una actitud rockstar y de repente se voltea César porque aparte el baile no es como de tus fuertes. No lo es. ¿No? Hay que ser honesto, se me Oye, dolió, me pero haces no lo así, es. no No seas lo es. así. Hay O que sea, reconocerlo también. Con verdad, hablamos con verdad. Sí. Y entonces estaba como que en actitud Esforzándome, rockstar. sí. Estaba esforzándose y se voltea. Imaginen la escena en donde se voltea y los lentes así chiquititos, así en actitud rockstar y así como dándolo todo. Ay, no, fue yo muy me gracioso. privé de la risa. ¿Sabes? Fue muy, yo Me privé también de la dije, no vamos a seguir cantando, no puedo. Pero bueno, o sea, ese tipo de persona es César Fajardo. Así nos Y conocimos. así nos conocimos. Y desde entonces ha sido inspiración para nosotras, ¿cierto? Sí. Entonces, bueno, a ver, me gustaría preguntarte, ¿cómo, o sea, esos años de prepa fueron como cimiento para lo que estás haciendo hoy de alguna forma o como un reflejo de lo que ya traes dentro, o sea, de forma innata, pero ¿cómo influyó eso en todo lo que estás haciendo ahorita? Bueno, pues creo que enteramente, o sea, al final yo creo que he tenido un poco el privilegio, tal vez a veces me cuestiono que es un poco la maldición, de ser muy apasionado por hacer esto de forma continua casi toda mi vida. Entonces, sí, o sea, yo volteo a ver mi día a día y no es tan distante a lo que hacía aquella vez, Ujú. ¿no? O sea, sigue siendo un poco de lo mismo, lo cual es, digo, una maldición porque es difícil diferenciar entre lo que quieres hacer y lo que tienes que hacer y tu trabajo y tu placer y poder separarlo. Pero pues crecí en la época donde eso era el sueño, ¿no? Decir, dedícate a lo que amas y nunca trabajarás en tu vida, y caí en esa trampa. Sí, tengo que trabajar todos los días y empiezas a odiar a veces lo que amas. Eso es lo que termina pasando eventualmente. Pero antes de tratar esto como terapia y respondiendo a la pregunta inicial, la realidad es que, pues sí, o sea, esa experiencia no va ni siquiera con la prepa. Yo recuerdo desde probablemente la preparatoria o la secundaria o los últimos años de primaria, donde como que empezaba como tal vez a escribir, tenía como una banda de rock, como que me gustaba esta parte de poder construir algo, ¿no? Incluso más que mantenerlo, me gustaba como el parte de imaginarlo y llevarlo hacia allá. Pero sí, sin duda, para mí lo que fue muy poderoso del teatro y de estas experiencias donde nos conocimos, pues fue la posibilidad de ver a mucha gente impactada por algo que tú estabas expresando, ¿no? Como que todo lo que hice antes de eso, digamos que el resultado era de alguna manera indirecto o inexistente porque nadie lo veía o lo veían 2 personas o yo lo subía y lo veían 3 y ya, pero poder ver a un grupo de gente grande reaccionando ante pues tu expresión, ya sea vocal o corporal o de diálogo o artística, y luego aún más grande, no solamente eso, sino poder tú imaginarte algo y convencer a un grupo de gente de performearlo y ver la reacción. Como que sí ayudó a desbloquear la idea de que justo si tú empujas lo suficiente una idea, puede llegar a hacer un efecto dominó en muchas personas. Entonces, pues eso creo que es lo que ha determinado hoy hasta la fecha mi día, como que sí de alguna manera esas experiencias lograron como que sembrar en mí que al final el camino es muy doloroso, pero al mismo tiempo divertido, pero al mismo tiempo el resultado hace que quieras volver a hacerlo, ¿no? O sea, cuando hay un punto donde dices, nunca más lo voy a volver a hacer, esto es la peor decisión que tomé en la vida, y luego acaba la función, y luego ya acaba, y dices, güey, ¿ahora qué hago? Ahora se me ocurre hacer esto. 100%. Entonces, eso creo que es un nivel de resiliencia que hoy, en particular, que por ejemplo, sobre todo en el mundo donde estoy más metido, que es en hacer series y películas, lo agradezco mucho porque es horrible, ¿no? O sea, como que toda la experiencia de hacerlo es horrible y tienes que defender una idea como demasiado y a nadie más le va a importar más que a ti. Y eso me recuerda mucho a cuando hacíamos eso. O sea, como que es algo que si tú no te mueres por cuidarlo y por defenderlo y hacer y empujarlo para que pase, pues no va a pasar. Claro. Y creo que para mí estas primeras experiencias, digamos, artísticas, escénicas, teatrales dentro de la prepa y eventualmente la universidad, fue lo que me ayudó a ser resiliente y decir, bueno, parte del proceso de llevar esta idea a su realidad es doloroso y tiene que ser parte, o sea, y que si no lo vas a hacer, y más bien si tú no lo vas a hacer, no va a pasar. Y creo que asumir esa responsabilidad
es buena porque de lo contrario eventualmente cualquiera dirá, no, pues ya, gracias, ahí hay que alguien lo termine y pues no va a pasar. Entonces sí, ha sido influyente eso. Oye, y justo en este mismo sentido, a mí me da mucha curiosidad, ¿qué te hace seguir empujando una idea? Porque de pronto yo pienso en retrospectiva, cuando eres chiquito, ¿no? Juegas mucho y no te importa. O sea, solamente como que, pues, haces las cosas y siento que hay un poquito de... o sea, yo, hablando personalmente, digo como, ay, qué valiente cuando era más chiquita que me atrevía a hacer más cosas sin pensar tanto en, ay, ¿cómo se verá? O, ay, ¿será que sí? ¿Será que no? Y creo que un poco de eso se va perdiendo conforme uno va creciendo, madurando, no sé, las experiencias de vida. Pero es en más tu miedoso, caso, ¿no? Sí, más miedoso o más susceptible a la crítica externa, lo que sea. Síndrome del impostor, como lo quieras llamar. ¿Tú cómo le haces o cómo le has hecho y cómo le hiciste durante la prepa? Por ejemplo, nunca te entró la duda de como, ay, ¿será que lo acabas de decir? No, o sea, ¿será que lo estoy regando? Pero, ¿cómo le empujas? ¿Cómo empujas una idea? Bueno, dentro de... creo que la realidad es que para hacer eso sí necesitas un componente muy grande de ego. ¿Sabes? O sea, como que al final tienes que tener mucha confianza en ti mismo para creer que vale la pena hacerlo. Creo que lo que ha cambiado hoy en día y la razón por la cual, por ejemplo, hoy tengo tal vez mucho menos ímpetu en crear, es porque creo que con la edad te das cuenta que tal vez no necesitas tener una opinión de todo y tal vez no tienes que... Tal vez no todas tus ideas merecen ser escuchadas, ¿sabes? O sea, como que pero cuando eres joven y tienes mucho ego en ti, crees eso, crees que tu pensamiento es único o que acabas de descifrar y que tienes que hacer, bueno, al menos ese era mi sentir, tengo que crear algo, tengo que hacer un video para que la gente lo vea y tengo que hacer esto porque es que soy un genio, ¿no? Y con el tiempo te das cuenta y dices, güey, no era un genio, cualquiera, o sea, no era nada especial. Y creo que para mí hubo un tiempo, y creo que a la fecha, o sea, he sido mucho más selectivo con a qué le dedico tiempo o qué idea transformo en realidad, porque he aprendido que no todas mis ideas son buenas ideas y no tengo que hacer todas, y que incluso si son buenas ideas, tal vez a nadie le importan, y que tienen que salir más como por una necesidad de expresarse. Hoy en día, por mucho tiempo estuve como luchando con la idea de que había una visión artística, al menos en mí, como que nunca me he concebido como un artista, me concebía como un comunicador muy efectivo, o sea, esto es lo que quiero lograr y esto es lo que tengo que hacer para que se logre y esta es la emoción que quiero generar y esto es lo que tengo que decir para que esa emoción se genere. Pero cada vez he aprendido tal vez a abrazar la idea de he logrado diferenciar, decir, bueno, tal vez mi trabajo es comunicar, pero tal vez mi pasión es expresarme y son como cosas distintas, ¿no? Porque alguien me puede contratar para comunicar algo y decir, ¿qué quieres decir eso? Ah, sí, dilo, le dice así para que funcione, pero hay una parte donde yo como que sí tienes una necesidad expresiva de decir, es que esto es lo que quiero decir. Siento que a veces en esta maldición que decía de mi trabajo versus mi pasión, es un poco esa lucha, ¿no? Y obviamente a veces, pues como decir lo que alguien más te dice que digas, pues te da más dinero, entonces tal vez llegas a priorizar un poco esa necesidad. Pero creo que todo es una parte de equilibrio. Constantemente me encuentro en mi vida referenciando frases que aprendí en el teatro musical. Y una de mis frases favoritas que me decía Morel, que él decía que no puede ser lluvia y ver llover. Y haciendo alusión pues a que no puedes ver el show y estar en el show, ¿no? O sea, sobre todo cuando alguien se salía y veía así como desde las butacas, en lo que es mi escena, acá veo, ¿no? Sí. Pero yo lo veía de forma muy metafórica porque pues sí decía, claro, hay oportunidades para hacer lluvia y hay oportunidades para ver llover. Y lo he visto un poco como en mi vida y he tenido épocas en las que digo, ahorita me toca sentarme a ver llover y no a estar hablando, gritando, creando experiencias, veo y contemplo. Y ha habido momentos en mi vida donde esta necesidad de expresarme dice, no, quiero ser lluvia ahora, ¿no? Y ahí es donde como que es ese flujo. Y hablando de esas frases, porque es muy característico de ti, digo, bromeamos mucho de que es nuestro gurú, pero realmente sí lo eres. O sea, ya hemos mencionado tu nombre en otras notas, ¿Sí? Porque, creo que sí. Porque has marcado, o sea, con lo que nos has dicho, con lo que nos has enseñado, y tú como ejemplo, al menos a mí, o sea, para lo que hago para mi carrera,
eres una figura muy importante, quiero que lo sepas. Muchas Es gracias. real. Yo también, sí. Y por dos. menciono muchas cosas de repente, que las frases que dices, que digo, esta frase me la dijo César y cambió muchas cosas en mí. O sea, porque nos conocimos en la prepa y era un mundito muy chiquito. Sí. Y recuerdo que nos decías eso. Era tu conejillo de indias y aprendimos mucho y formamos una familia muy linda. Y fue una experiencia preciosa, pero... Me acuerdo que un día platicando yo te dije, yo quiero ser actriz y quiero hacerlo bien y quiero hacerlo en grande. Y me dijiste como que jamás se me va a olvidar. La Retírate. forma de hacer esto es salirte de la burbujita que es la Exacto. escuela. Eso yo también lo tengo. Ese claro. día, el día que tú te salgas y que te salgas de esa burbujita, ese día vas a poder hacer lo que quieres. Ujú. Y gracias a eso, te lo juro, seguí en la universidad, pero me aventé a hacer audiciones en el mundo de afuera y me di cuenta de muchas cosas. O sea, me cayó el balde de agua fría. Fue como, hay millones de personas que están haciendo lo mismo que tú, que están mucho más entrenadas que tú, que son más bonitas que tú, o sea, y están en la misma fila que tú, esperando la misma oportunidad que tú. Ujú. Y eso ahorita, o sea, hablando, ahorita tuve una experiencia internacional y todavía le suma a eso, que es todavía mucho más masivo, Sí, sí, ¿no? sí. Como una matrushka. Vas viendo así como, Justo. Pero esa frase que se lo comparte, ahorita a la gente que nos está viendo, a mí me cambió muchísimo y vino este señor, que eventualmente, por eso cada vez que teníamos Llenos algo aquí. con respecto a nuestra carrera, así de... con o ansiedad de- porque de nuestras carreras. No, mentira, mentira. Yo sí quiero saber, o sea, si quiero encontrar otra vez mi rumbo con respecto a mi profesión o algo así, digo, le voy a escribir a César para irme a tomar un café con él y que me diga, porque lo hemos hecho. Lo hemos hecho, lo hemos Lo hecho, hemos sí. hecho. Está muy padre eso. Oye, y quiero que le cuentes a la gente, porque eso fue supongo que fue como un hito en tu vida profesional, del video que hiciste, Ajá. Sí, justo. que fue como, no sé, cuéntanos tú Ahorita un lo vamos poquito a poner más. aquí. el Lo link podemos también. poner un cachito, sí, ¿no? Dedícalo a los haters, a todos los que te dijeron que por nacer aquí no puedes, que el éxito no está disponible. De un video que César hizo que se volvió, ¿cómo se dice? Viral. Estúpidamente viral. Estúpidamente viral. Y que te abrió muchas cosas y que de ahí partieron muchas cosas. Cuéntanos. Bueno, ese video, la verdad es que sí tiene una buena historia. Haber contado la historia de ese video muchas veces, pero lo que tiene interesante ese video y que se conecta un poco con las dos preguntas anteriores es que es un video que no importaba si existiera o no, ¿sabes? O sea, nadie lo estaba esperando, nadie lo necesitaba, nadie me lo pidió. Y que era más fácil no hacerlo. El ser más fácil no hacerlo también, de hecho, es una lección que viene mucho del teatro. O sea, que Eso me lo repito mucho. que yo también. recuerdo mucho que alguna vez en algún ensayo, en algún montaje, no me acuerdo, me imagino que también probablemente Morel, Sí, creo que fue él. estábamos ensayando un sábado a las 8 de la mañana en la escuela, 9 de la mañana, y como que él dijo, pues gracias por estar aquí porque sería más fácil no estar. Y que como que pensé, dije, claro, sería más fácil, o sea, ¿por qué estamos acá? Pero era Nuestra cama. era haciendo interesante que éramos un grupo de 30 y tantas personas que habían elegido pues no hacerlo fácil ese día y íbamos a hacer esto. Entonces, bueno, esa filosofía de que a veces pues justamente la gente que no hace lo fácil suele tener como pues estas, no sé si llamarlos chispazos de suerte, pero se sale un poco del camino lógico. Entonces, ese video pues era más fácil no hacerlo, nadie me lo pidió, yo solamente era un fin de semana y recuerdo muy bien que lo íbamos a producir porque Pau, que es en ese entonces mi novia, hoy mi esposa, pues que en ese entonces Saludos parece a como que nos Pau. cortamos, ¿no? Pero Saludos a Pau. en ese entonces sí. había ido a mi casa y teníamos planeado como hacer cosas el fin de semana, pero yo como que dije, es que tengo que hacer esta pieza, o sea, como que tengo, o sea, siento que va a ir muy bien y me acuerdo que pues como que cancelamos todos los planes y ya se quedó viendo la tele mientras yo estaba todo el día, lo hice en un fin de semana, o sea, como que lo hice viernes, sábado y el domingo lo publicamos. Y como que para mí, yo me acuerdo mucho, y una pregunta constante que me dicen es como, ¿tú te imaginabas que iba a ser lo que pasó? Como que yo no me imaginaba que iba a ser lo que pasó, pero cuando lo estaba haciendo, y yo recuerdo mucho a voltear a Pau y decirle, yo creo que este video puede cambiar nuestras vidas, o sea, como que genuinamente cuando yo lo estaba haciendo y me emocioné haciéndolo, dije, wow, esto es especial y en una de esas puede ser un madrazo. No lo di por hecho, pero como que vi ese potencial. Ahora he visto ese potencial 10,000 veces y no ha pasado nada, ¿no? Entonces, pero esa vez pasó.
Y nada, o sea, yo tenía esta necesidad de poner eso en una pieza consumible. Al final era una serie de mensajes y pensamientos que pues yo había tenido en mi cabeza y que te digo, con la juventud crees que todo el mundo los tiene que conocer y dices, ¿cómo hago que la gente vea esto? Y internet por eso pues fue muy bonito en mi vida porque es como, mucha gente lo puede ver, o sea, aquí lo puedo poner y se amplifica. Entonces, pues un poquito como con esa soberbia y con las ganas de que la gente entienda pues porque básicamente es un video ensayo, es un ensayo de por qué los mexicanos resultan ser de forma excepcional, pero al mismo tiempo constante, top en el mundo, ¿sabes? O sea, como que había una tendencia que yo decía, pero guay, ¿no? Y entonces en ese propio autopensamiento habían muchas frases y mi hermano y yo hicimos ese video como 2 meses antes, porque lo hicimos para los Golden Globes y como que iba a ganar Guillermo del Toro, era como casi un hecho, pero pues a nadie le importan los Golden Globes, creo. Entonces hicimos ese video y me acuerdo que yo le dije a Jorge, oye, tú grábalo, y lo grabó así como, pues como aquí, así puso una cámara y le mandé como mis pensamientos, le dije, yo tengo todo esto, date, y lo grabamos y lo publicamos y pues no pasó nada. ¿En dónde lo publicaste? Lo publicamos en una Facebook page que se llamaba Hunters y pues lo subimos así. Literal a Facebook. Sí, o en sea, Facebook no lo subimos y fue como pues nada, y o sea, le fue normal como cualquier otro video. Pero luego venían los Óscares y como que yo sentía que tal vez no había sido el formato correcto, o sea, como que dije, sí, ese es el mensaje, pero ¿cómo hago que toque fibras realmente? Entonces fue que decidí hacer esa pieza y pues pasó. O sea, fue otro video. Hiciste un video para los Golden Globes. Hice un video que solo era mi hermano hablando frente a cámara y luego hice esta otra pieza y esta otra pieza pues fue la que terminó pegando, que para mí hay una lección linda que es justamente, o sea, a veces tal vez no es el qué, es el cómo y solo cambias el cómo y el que funciona, ¿no? Pero tal vez, y de nuevo es una curiosidad que de tener, que surge a partir de tener el ego suficiente de creer que realmente tu opinión vale la pena, ¿no? Porque tal vez quien no tiene ese ímpetu, tal vez hoy no lo tendría, como a partir de lo que digo, tal vez hoy he dicho, a nadie le importó, bueno, no pasa nada, yo nomás lo quería decir. Pero con ese ímpetu de decir, no, es que esto que pienso es una genialidad, ahí va otra vez, ¿no? Entonces lo volví a hacer y a esa vez, pues, cambió mi vida. ¿A cuántos views llegó? Para que la gente sepa. Pues ¿a qué mira, nivel llegó ese muy video? es muy difícil de evaluarlo en la realidad porque el video se publicó en Facebook. O sea, donde nosotros realmente hacíamos el contenido, o sea, donde yo hacía el contenido era Facebook porque tengo esa edad. Entonces, lo hacíamos en Facebook y en Facebook tiene así como creo que como 40, 50 millones de reproducciones. Eventualmente 40, 50 millones, Dios. yo siempre pues solamente pues porque existía YouTube, lo subíamos a YouTube. Mucha gente hoy en día toma el video de YouTube porque es donde la gente va a buscar videos, que tiene como 4 millones. 4.5. Pero hay un efecto ahí de views, digamos que incachables, porque si tú pones, por ejemplo, ahí hay Mexican Hunters, no, te hay van a otros. salir un fenómeno muy extraño que he visto de mucha gente reaccionando al video. O sea, mira, descrollale y aquí dice como reaccionando a Mexican dedicado a los haters y tiene 362,000. Hay muchos de gente que va subiendo el video, ponle iMexican Hunters y así como rusos reaccionan a, españoles reaccionan a, que tienen muchas reproducciones. Sí. Y vaya, o sea, ¿hasta rusos reaccionaron a tu video? Ay, Españoles. Sí. ¡Wow! Es raro, como que yo dije, esta es una tendencia extraña. Literal. Todas las naciones, o sea, quieren ser mexicanos. Sí, o sea, dio vuelta al mundo ese sí, video. Rusa reacciona. Como que ahí es donde un poco como que yo esperaba que el video triunfara mucho, cuando de repente salió de la burbuja porque pues, antes de eso habíamos hecho videos también igual exitosos de millones de reproducciones, pero cuando trascendió las reproducciones y se volvió conversacional, ¿no? Cuando de repente me llegaba por WhatsApp, cuando me buscó Marta de Baile y dijo, oye, te quiero entrevistar. Y yo, guay. No manches. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Y te entrevistó? Sí, ahí debe estar el episodio con Marta de Baile. No, ¿por qué no me enteré? Con Javier Poza también entrevistó, salió con... o sea, como que fue a thing. O sea, como Tú y que yo aquí entrevistándolo. Yo sí fue como un wow. O sea, como que ahí se expandió. Ahí es donde dije, ok, esto es especial porque pues está saliendo del círculo normal que yo había anticipado que podría llegar.
Y muchos de las personas que aparecen en el video, pues lo bajaron y lo resubían. Luis Gerardo Méndez solo lo subió así como que, lo bajó y lo subió. Y entonces te digo, hay como un compuesto de reproducciones claro. que no se pueden sumar, pero si yo quisiera hacer un cálculo aproximado, pues yo le calcularía así justo como unos 70, 80 millones de reproducciones. Yo ¡Qué creo que locura! tener la ¡Qué pieza. locura! Está cañón. Para mí, más allá de las reproducciones y como yo medía el éxito en ese entonces en las piezas en Facebook, venía pues, justo a partir de los shares, ¿no? O sea, como que creo que las reproducciones Claro. no son un gran parámetro para medir el éxito de una pieza y yo creo que algo que tiene bonito el internet es que creo que hay botones que realmente se transmiten en emociones, ¿no? Entonces, pues generalmente engagement. un like es como que, estuvo cagado, padre, pero un share es como un wow, esto me movió y más gente necesita saber esto. Lo quiero compartir. Y luego hay un comentario donde la gente es como, además despertó una nueva opinión en mí. Y hay un comentario. Entonces, para mí el número, que no lo tengo claro, pero según yo está alrededor de unos 400,000 shares ese video en Facebook, fue cuando yo dije, wow, o sea, estos son 4 estadios aztecas de gente que vio algo que yo hice y le movió algo y dijo, quiero que más gente lo vea. Entonces, para ahí es donde digo, te digo, este fenómeno del teatro, ¿no? Cuando volvemos al teatro, decir, bueno, hay gente reaccionando a algo que yo hice en mi casa porque nadie me lo pidió a las 3 de la mañana así apretando botones. Pues es lindo saber que Internet era esta herramienta donde pues estas ideas se podrían amplificar de manera masiva. Hoy en día no soy tan fan de Internet, hoy ya odio Internet. Me se dedica a él, pero odio el Internet. Sí, pero creo que lo rompimos. O sea, muchas de las cosas que a partir de ese momento de mi vida dije, todo el mundo tiene que descubrir este superpoder. Que creo que me pasé. Así como que dije, wow, ojalá no lo hubieran descubierto todos, ¿no? Porque creo que ese superpoder, siempre lo digo cuando hago cursos o alrededor de ese tema, siempre digo, pues es un superpoder siempre traduce o en superhéroes o en supervillanos, ¿no? Y al final, cuando me dediqué mucho a compartir cómo funciona este superpoder, hoy en día, pues veo que el mundo está, pues no se diría si supervillanos, pero que el superpoder no se utiliza tal vez para las razones correctas. Y que hoy es ese superpoder de comunicar, que era el que te decía que al final parece que es una habilidad, se puede utilizar para cosas pues no tan chidas y que creo que hoy el internet está lleno de eso. Entonces, por eso como que estoy un poco desencantado, pero en ese entonces yo decía, todo mundo estamos a un contenido de cambiar nuestras vidas, suban videos, ¿no? Ya hoy en día digo, ya no suban videos. O sea, Me acuerdo que me dijiste, TikTok es el futuro de esto. A mí también, me llegaste a mandar. Yo nunca mandar. te hice caso. Y yo tampoco. Ojalá bueno, qué bueno, no sé, a veces yo también digo, qué bueno, debía haberme hecho caso, pero luego digo, no, qué bueno que no me hice caso, pero sí, o sea, es que al final el mundo de internet no es tan impredecible como creemos que es, ¿no? O sea, como que me parece que nos gusta, y en general creo que al propio internet le gusta hacernos creer que todo puede ser como un chispazo, como una ruleta, ¿no? De una de esas te toca y te vuelves famoso. La realidad es que creo que no hay un componente tan poco predecible, por eso la gente literalmente lo hackea y sabe cómo hacer triunfar el mal, ¿no? También, porque pues al final seguimos, hasta la fecha, no sabemos en 5 años, pero sigue siendo consumido por humanos, ¿no? Y creado por humanos. Entonces, como que es muy fácil prevenir qué emociones y qué cosas operan y funcionan, y solamente tienes que cuestionarte, ¿no? Como siempre lo digo, el algoritmo, si bien queremos verlo como un ser todopoderoso, pues son unos programadores blancos en Silicon Valley, ¿no? Apretando botones, que al final el algoritmo funciona una empresa, y ¿qué es lo que quiere una empresa? Pues monetizar. ¿Y cómo monetiza? Pues con ojos. ¿Y cómo consigue ojos? Pues con mucho contenido. ¿Y cómo consigue mucho contenido? Pues premiando a cada vez que hagan tal. Entonces es una cadenita de decir, hay una serie para llegar a la acción que tienes que hacer, y por lo tanto mi video tiene que durar 15 segundos. Ok, ¿no? O sea, como que hay una serie de cosas así, componentes. Yo no soy, hoy en día, mi lucha con esa infraestructura es que mientras me tocó el internet y gozar del privilegio del internet, en el cual era una herramienta de expresión que desafiaba todas las otras estructuras que eran cerradas, ¿no? La televisión, el radio, bla, bla, bla. Al mismo tiempo, hoy en día creo que es todo lo opuesto, ¿no? Entonces, hoy en día te siguen haciendo creer que tú creas lo que tú quieres, y que entre más creas, más vas a crecer.
¿no? Pero la realidad es que no es así, la realidad es que tú no tienes libertad creativa, tú tienes que crear en el formato que ellos quieren, en la duración que ellos quieren, con la música que ellos quieren, con la las font que reglas ellos del quieren. juego, sí. Entonces es como que, y si grabas con una cámara que no es la del teléfono, no le va a ir bien. Entonces al final no estás creando para ti, estás creando para lo que ellos quieren, con la suerte de que tengas views o con, tal vez con mucha más suerte, dinero, porque no siempre se traduce igual. Entonces ahí es donde, para mi sentir, los creadores de contenido son a las plataformas sociales lo que un repartidor es a Rappi, ¿no? Es como que te hago creer que tú ganas tu propio dinero, pero realmente quien está ganando el dinero es Rappi y te está dando unas migajitas con tal de que tú construyas la base y la infraestructura para que viva ese ecosistema, pero depende de ti. Entonces, para mí hay una sensación de que pues, realmente no es... Si tú quieres crear bajo tus propias reglas y tu propia visión, lo vas a tener con 3 views, ¿no? Porque si no coincide en la intersección que quiere esa plataforma, pues estás fuera. Y por eso estoy peleado. O sea, no estoy peleado, solo no estoy feliz con... Porque te digo, creo ¿Y a que ti nunca te ha gustado seguir las reglas de alguien más? Ajá, pues, o sea, creo que es algo que es útil si lo usas y estás consciente que lo estás usando y estás consciente que te están usando y sabes. Claro. Lo que no me encanta es la fantasía de que te hagan creer que, güey, si tú le echas ganas, subes todos los días y tú haces y aquí tú eres tu propio jefe. Eso no Santa me encanta, existe. esa fantasía. Exacto, es como, güey, y si tú cuando estás consciente de que eres un jugador del juego, pues tal vez puedes ganarlo, ¿no? Claro. Pero mientras no estás consciente, como que creo que no estás jugando, tienes el control desconectado. Entonces, ya cuando estás consciente, puedes usar el algoritmo y no que el algoritmo te use a ti y entonces puedes funcionar, pero sí, ese es, perdón, tenía que decirlo. No, está perfecto. Está muy interesante. Odio Internet. No, y ¿sabes qué? Creo que ha sido parte de mucha polémica en el medio, o sea, justo no tiene mucho que hablamos al respecto, ¿no? De cómo en el medio artístico encajar en el algoritmo es importante para abrirte oportunidades en tu carrera. Sí, no ¿sabes? O sea, nadar contracorriente, ¿no? Exacto, no nadar contracorriente porque, a ver, o sea, si yo quiero generar contenido como yo quiero, no me va a ir bien, ¿no? Entonces, por lo tanto, no voy a tener seguidores. Entonces, ahí pierdo un poco de mi autenticidad, porque también te venden mucho esto, es que tú tienes que ser auténtico y tú tienes que, o sea, la gente se va a enamorar de ti. Exacto, solo sé tú. Pero si eres guapo. Exacto, y blanco. Sí. Y entonces, o sea, a partir de ahí, pues ya te cerraste muchas puertas, o sea, para contigo, o sea, tu propia autenticidad. Y al mismo tiempo, pues estás como pones en la balanza como mi oportunidad laboral, como artistas, estoy hablando, como artistas, porque ahora, esa es una realidad, tú que ahorita estás más inmerso en eso, pues los números importan. Bueno, pero no solo es una realidad para los artistas, o sea, para mí uno de los choques donde justo de los golpes te dije, ¿qué hicimos? Pues fue justo cuando fui con una otorrinolaringóloga y me dijo como, oye, ¿y no me puedes ayudar tú a hacer contenido? Porque es que todos aquí en el consultorio hacen lives de cómo sacan la cerilla y tienen y colaboraciones. Y yo dije, wow, tienen que tener 2 trabajos ahora. O sea, es una doctora que tiene que tener otro trabajo. Totalmente. Y se tiene que distraer. Y ahí lo empecé a dimensionar incluso también, bueno, en Hunters muchos de nuestros clientes son gente que hace startups y que hoy en día muchos de ellos nos buscan porque nos dicen como, es que ya tengo un producto, está espectacular, pero pues para levantar inversión me piden tantos 1000 seguidores. Entonces ahora tengo que crear contenido en vez de crear el producto. Entonces, ¿cómo lo hago? Entonces ahí es donde digo, wow, o sea, al final, como que digo, a un inicio digo qué bueno, pero al mismo digo qué malo. Mi parte que dice qué bueno es que cuando yo me dedicaba a enseñar esto, yo siempre decía, nosotros nos tocó la generación en la que decían que programar era el nuevo inglés. Y es una mentira, crear contenido es el nuevo inglés. O sea, saber comunicarte en distintos formatos es lo que realmente puede multiplicar tu carrera profesional. Claro. Programar difícilmente, y de hecho hoy no necesariamente, pero hoy tú ves a doctores, a veterinarios, a jardineros, empresarios, actrices, todo mundo es su propio estudio de contenido, porque tiene que, más que porque quiere. Para ellos, muchos de ellos es una maldición. Sí, pero al mismo tiempo habla de decir, ok, porque yo siempre le decía, por eso a mí el concepto de creador de contenido como profesión me parecía que era erróneo, porque no es una profesión, es una habilidad.
No, siempre mi símil lo hablo como, es como decir, soy un hablador en público. Es como, güey, no eres un hablador en público. Hablar en público es una habilidad. Sí, Nadie contrata un hablador en público. Y porque le tendrías que decir Claro. qué decir, ¿no? Un creador de contenido no es una profesión. Sí, sí, sí. No, tendrías que tú tener la capacidad de poder hablar en público y crear contenido. Entonces, la capacidad de expresarte en distintos formatos me parece que es una habilidad, que es la habilidad de crear contenido y que esos formatos van cambiando, pero creo que hoy en día, pues parece que justo así como te enseñan matemáticas, deberían enseñarte a crear contenido, porque es una necesidad expresiva, es simple, así como te enseñaban a hablar en público, a presentarte, Totalmente. todo eso hoy en día va a estar embediado en todas las profesiones del futuro. Por suerte, tal vez va a ser cada vez más fácil. Por más la inteligencia accesible artificial. y vas a tener que echarle menos ganas, pero aún así la capacidad de expresarte y hablar de forma fluida y elocuente frente a la cámara va a seguir siendo una necesidad, que es lo que se tiene que entrenar. Tal vez la sobreedición y las 40 cámaras y los textos amarillos aquí pareciendo gigantes abajo de mí lo va a hacer un robot, pero bueno, lo otro es, todas las profesiones lo van a necesitar, bueno, la gran mayoría de las profesiones. Entonces sí, no solo es con el mundo de la actriz, al final sí es una prueba, sí sirve también para testear la capacidad de alguien de distintas habilidades, pero me parece que la primera es de que tenga talento. La segunda puede ser que tenga disciplina, o sea, porque tal vez la disciplina puede vencer al talento en el mundo del internet. La tercera es que pueda resolver problemas, ¿no? Es que tal vez no tengo ni talento ni la disciplina, pero puedo entender cómo funciona esto y cómo mover mis fichas para hackearlo y sí tenerlo. Entonces, para mí sí, cuando ves a alguien que tiene, o a alguien con muchos seguidores, sí es una, a ver, no garantía, pero sí es un indicador de que tiene un talento en algo, ¿no? De que tiene una habilidad para algo, a menos de que sea comprarlos. Pero todos los demás es esa sensación. Entonces, no juzgo tampoco a la gente que dice, no, pues solo si tiene, más bien, sí juzgo a los que dicen, no la contrato a menos de que tenga tantos seguidores, pero no juzgo a aquel que diga, entre este y este, pues ¿por qué mejor no elijo al que tenga más seguidores? Porque sí me parece un indicador que puede decir, ok, tal vez sí me habla de que hay algo más en ella que la otra no tiene. Claro. Y que esta persona sí tiene. Oye, ¿y nos puedes contar cómo llegaste a trabajar con estos influencers, personas que ahorita están como top en la comunicación en México, como Luisito Comunica y Juan Pazurita? ¿Y qué papel juegas tú detrás de ellos? Sí. Bueno, todo surge un poco a partir de ese video que mencionábamos. Mi historia con Juanpa es curiosa porque yo puse a Juanpa porque, a ver, no me tocó ser de la generación que podía ser fan de Juanpa. O sea, Juanpa aparecía en el video, ¿no? Como Pero contexto. Juanpa lo puse en el video porque ok. cuando yo hice ese video lo hice en el 2018 y a él en el 2017 fue que modeló en Milán, era la primera vez que un mexicano modelaba en Milán, me parece que con Dolce Gabbana. Y como que lo que yo estaba buscando en este video era como mexicanos que justamente como hoy en día hace un momento redefinen la mexicanidad o lo que un mexicano puede hacer. Entonces, para mí él era un ejemplo de, güey, qué chingón que este güey pues está haciendo eso, ¿no? Y me parecía cool. Y me parecía que era alguien que dije, pues yo lo voy a poner en el video porque creo que es un ejemplo de eso, ¿no? De mexicanos que están rompiendo un poquito las barreras de lo que se cree que debería ser un mexicano. Entonces lo puse y como lo puse, eventualmente él me buscó por Twitter y hablamos y... O sea, solo pusiste un video de él, no le Sí, preguntaste sale nada. como 3 segundos así como que En ese video de Amex. Entonces él me escribió, me dijo, oye güey, no mames, vi este video, está espectacular, está increíble y luego vi que salgo en él, así que no mames, gracias. Y hablamos, platicamos un día por teléfono y pasó un rato, meses que no volvimos a hablar y luego me volvió a buscar y me dijo, oye, tengo que hacer un video para unos premios que voy a cerrar y me gustaría ver si lo hacemos juntos. Entonces le dije, pues órale, Kyle, le damos. Muy extraña ese video porque, o sea, al final él llegó como a las 3 de la mañana a mi casa.
como con Sin una, conocerse ni como nada. con una sobreenergía, y íbamos a grabar ya solo el voiceover. No nos habíamos visto hasta ese punto, pero o sea, habíamos hablado, ya le habían dado yo el guión, le dije, tengo este texto que justo he querido hacer, que hablaba sobre crear y se hablaba sobre no hacerlo fácil, que se llama No hazlo fácil, que eventualmente fue un podcast. Y se lo mandé y me dijo, güey, me encanta, sí, hagamos esto. Y entonces ya habíamos armado la pieza, había yo armado la pieza y le dije, ya solo tienes que venir a grabar. Entonces fue y te digo, llegó como a las 3 de la mañana y grabamos. Pero para mí fue como irónico estar haciendo esa pieza que habla sobre no hacerlo fácil y en los 2 a las 4 de la mañana grabando un voiceover de un video que nadie nos pidió, ¿sabes? Que era completamente innecesario. Y creo que verlo a él haciendo eso, como que también dije, güey, qué cool, este güey sí realmente está, o sea, no, está creyendo en lo que dice la pieza, genuinamente. Esta es la prueba de lo que dice la pieza y se está haciendo algo que, pues sería más fácil solo entrar y decir, bueno, pues muy padre, muchas gracias, bye, y cerrar, ¿no? Y lo empujó. Entonces hicimos esa pieza. Para sus redes. Ni siquiera fue para sus redes, fue para el evento. La subió, la mostraron en el final del evento y eventualmente no volvimos a hablar un rato y bueno, cuando me preguntó cuánto te debo, le dije nada. Solo quiero que hagamos un podcast juntos que tengo que para hablar, porque yo tenía un podcast. Y entonces fue y como que hablamos hora y media y eso fue como un pretexto como para caernos bien y hacer clic. Wow. Y que ese podcast lo pueden encontrar ahí. Está, ¿Cómo se llama el podcast? Ponen César Fajardo No, es lo fácil, ¿no? Hunters y lo van a encontrar pues ahorita, así va a salir. Es el último video que hice en Hunters, o sea, como que fue muy evidente que a partir de entonces como que empezamos a hacer cosas juntos. Y nada, como que empezamos a hacer como cosillas un poco no tan relacionadas y eventualmente surgió la idea de decir, oye, ¿por qué no hacemos ese video, pero bien? O sea, ahora chido y subirlo a YouTube. Entonces lo hicimos bien, lo subimos a YouTube y como que empezamos a tratar de crear cosas juntos. Fue como un año y cachito de chambitas que medio íbamos haciendo hasta que subió al pico de Orizaba y subió el pico y pues subió así como pues, porque no tiene nada que hacer, porque me imagino que pues, no tenía se le ni- ocurrió un era día la, y dijo, ajá, era la "Voy a pandemia subir". y es el tipo de cosas que Juan pasa. Pues vamos a subir el pico de Orizaba. Entonces lo fue y lo subió. Sí, sí. Y se llevó un güey que lo graba, que se llama Jing, y entonces grabó eso y como que regresó y me dijo, oye, pues me subí el pico de Orizaba, lo tengo todo grabado, pero no hablé yo a la cámara y nada, pero pues hay alguien que grabó. ¿Qué hacemos? Entonces me echó el material y como que lo vi y entonces bajé pues esta idea de una pieza mucho más grande, como de 20 tantos minutos, medio documental, con VO. Entonces lo vio y dijo, güey, me encanta cómo hacemos esto cada mes. Y le dije, no se puede. Dijo, sí se puede. Lo intentamos. Medio a veces cumplimos, pero hicimos como 20 y tantas piezas así, donde él Sí, básicamente claro. se iba así a vivir alguna aventura y regresaba y me decía, güey, ahí estoy. Yo las veía todas y veía tu nombre al final. Productor y escritor César Fajardo, algo así, ¿no? Empezamos haciendo esas piezas y como que nada, a partir de ahí fue creciendo, pero para mí el racional de la dupla que hoy en día hacemos y luego bueno, con Luisito trabajamos en un documental que se llama Aislados, o sea, como que un poco mi racional con los creadores de contenido, sobre todo de esa generación, que además, en mi parecer, es la última generación que va a llegar al mainstream como ellos lo son. Pero esa generación como que creció en el internet de forma desproporcionada y grande, siendo ellos, ¿sabes? O sea, como que siendo simplemente ellos. Y eventualmente cuando dices como, oye, ya crecí, ya tengo millones de seguidores, pero pues ya no me quiero tronar huevos en la cabeza, porque ya tengo 25, ¿no? O sea, como que estaba padre a los 14, Sí, claro. tal. Entonces, como que creo que muchos de los creadores tienen hoy en quien recargarse en cuestión financiera, económica, comercial, legal, administrativa, pero muchas veces mi diagnóstico es que creativamente están solos. O sea, como que creativamente es, güey, pues ya te vendí una campaña, éxito, bro, aquí está el dinero, te esperamos los 20 y tantos videos. Entonces, como que creativamente siento que falta, y bueno, sí, siento que todavía falta quien pueda ayudarlos a girar. Y entonces creo que ahí con Juanpa, por eso hicimos una gran mancuerna, y en general para mí es una sensación, te digo, hoy en día viendo, y a partir de ahí, hoy que o trabajo o tengo pues, no sé si llamarlo la fortuna, pero la casualidad de que muchos de mis más cercanos amigos se dedican a hacer esto y tienen millones de seguidores y me toca platicar con ellos en el día a día,
Pues mi diagnóstico es que pasa eso, ¿sabes? O sea, como que muchos de los creadores, siempre he dicho, para llegar de 0 a 100, lo único que necesitas es constancia, suerte y un poquito de talento, es la realidad. O sea, creo que... ¿Más suerte que talento? Si tienes... sí, o es que, a ver, idealmente las tres, ¿no? Pero con que tú hagas eso vas a llegar de 0 a 100. O sea, si tú en internet, sobre todo en el internet de hoy, así, si todos los días tendrás que ser malerrísimo, así de que de verdad pésimo para que no te funcione, para llegar de 0 a 100. El problema es que esas tres cosas para llegar de 100 a 1000 ya no te sirven. O sea, no te sirve ni ser constante, ni el talento, ni la suerte. O sea, ahora empiezas a necesitar cosas que no te servían para llegar de 0 a 100. Eso resuelve el verdadero problema de por qué no hay alguien que te pueda enseñar a ser youtuber. Y es que la teoría, la estrategia, son cosas que no te llevan de 0 a 100. Alguien que hace un plan, que hace una estrategia que tal, no funciona, ¿no? Siempre contaré esta anécdota de la cotorriza cuando fue a había como un congreso de podcasters y pues así como gente que hacía podcasters de, ya sabes, entrepreneur y entrevistas y según expertos en creación de contenido y que todos decían, no, es que sube los martes a las 8. Y pues los de la cotorriza decían, nosotros solo hablamos de caca y popó y pipí y güey, pues somos los número 1, ¿sabes? O sea, y te demuestra eso, que es la realidad, es que la estrategia no te hace llegar al 100. Lo que te hace llegar al 100 son otros componentes. El problema es que el creador cuando llega al 100 sigue confiando solo en esos componentes y ya no topa, ¿no? Entonces por eso viene así, porque no crezco más. Porque tú dices, yo llegué aquí solamente siguiendo mi intuición, así que solo voy a seguir mi intuición y que tu intuición ya no te lleva más lejos. Lo que te lleva más lejos es las cosas que no te llevaron ahí, ¿no? Entonces te digo, teoría, un equipo, estrategia, análisis, data, que son habilidades que muchas veces ellos no adquirieron y no respetan. Entonces, los creadores cuando están en el 100 tienen que empezar a crear ese círculo en que apoyarse. Y creo que aquellos que hoy en día han, por ejemplo, he trabajado con Yulai, que pues, es un creador que es masivo, y Yulai me ha tocado, di una capacitación para su equipo son como 25 personas. O sea, es masivo, una empresa, una microempresa. No, y son content houses gigantes y son infraestructuras que dices, no hay forma en la que solo siguiendo tu intuición lo hubieras logrado. Claro, ¿no? O sea, totalmente. Y eso es lo que hace que pues, el ascenso vaya para abajo y por eso hay muchos influencers o creadores que son cíclicos, ¿no? Es como que, pues, le eché muchas ganas, pero luego las ganas pues ya no bastaron y pues me fui para abajo. Y esa es la transformación y mucho lo que a mí me gusta hacer o lo que me ha tocado hacer con creadores y te digo que hoy en día coinciden a veces que pues también son amigos míos, es como ayudarlos a decir en qué punto ya tienes que agarrarte de otras personas, tienes que empezar a cambiar el mindset, tienes que ser mucho más estratégico, tienes que saber qué oportunidades sí, cuáles no, qué comunicas, cómo vamos a cambiar la nueva imagen de lo que quieres ser, cómo te vas a acercar, quieres hacer música, quieres hacer películas, quieres lanzar un producto, cómo realmente pues de alguna forma se profesionaliza tu carrera. Más bien se crea una carrera y dejas de ser una moda, ¿no? Claro, eso es importante. Entonces, eso es un poco lo que... Esa es la respuesta, pero me alargué mucho. Pero no, es la respuesta de lo que hago. Eso era lo que yo te la resumo. ¿Qué necesitas para pasar del 100 a un César Fajardo en tu equipo? ¿Del 0 a 100? Pues a ver, no sé si es necesariamente un César Fajardo, pero sí como que... o sea, sí empezar a voltear a gente que tal vez... te digo, es curioso porque se necesitan. Es un choque. Hay gente, mucho de la constancia, por ejemplo, de un creador hoy en día, y te digo que cambia por las generaciones, pero hay una generación donde el creador elegía, por ejemplo, no ir a la escuela, ¿no? Porque pues chocaba y además decía, no hay necesidad, güey, ya soy famoso, ya tengo mucho dinero. Ya monetizo. Ajá, exacto. Y los que se iban a la universidad, pues decían, pues yo no tengo dinero ni nada, pues estaba aprendiendo, pero eventualmente, te digo, está esa intersección donde decir, de repente ya hay un punto donde estas habilidades las tiene alguien que tienen que juntar, que se hacer preparó equipo. para Claro, tener totalmente. estas. Y este güey ya tiene la audiencia y las oportunidades, y entonces aquí hay una intersección única para poder hacer una fusión juntos. Entonces creo que ahí... sí hay unas partes donde se complementan. Y vaya, no solamente con creativos, te digo, eso tiene que ver con tu manager, te digo, con las otras 70 cosas que te digo que tienen que ver, ¿no? Lo legal, lo financiero, quién te tienes que hacer con tu dinero, dónde invertir. O sea, hay toda una infraestructura que tiene hoy que desarrollar un creador, que solo es raro. No digo que no va a pasar, porque te digo, es un tema generacional. Yo creo que los nuevos creadores, y eso cambia mucho, porque de nuevo, si regreso a esta generación de los Juanpas y los Luisitos y los Jucas y todas estas que te digo que me parece que es la última generación mainstream, es una generación que genuinamente hizo esto
por diversión o por Ujú, ocio. ujú. La generación que sigue, que vaya, me toca también trabajar con ellos, es una generación que es Ya lo ven en mucho serio. más preparada, Ujú. que tiene muchas más ganas de invertir, o sea, que se gasta más, que se gasta una cámara más cara, que te gasta porque tú le enseñes, ¿no? Ujú. Pero al mismo tiempo dices, pues claramente lo estás haciendo porque esto es un negocio, Ujú. ¿sabes? Lo estás viendo porque ya sabes cuál es el resultado. Y no es que esté mal, pero sí cambia un poco los motivos y la sensibilidad. Claro, Decir, la güey, yo lo hice esencia. esto for fun porque me daba risa, estoy muy cagado y me daba risa hacer esto. Ujú. Yo hago esto porque esta es la forma en la que voy a escalar para poder eventualmente Porque quiero lanzar mi vivir de empresa y esto. voy a tener esto y voy a ser Totalmente, famoso. sí. Entonces, sí cambia un poco los motivos. Y bueno, eso sigue siendo. Y creo que viene una nueva generación, si me lo preguntas, que por suerte, no sé si para bien o para mal, creo que tal vez para bien, donde gente tal vez incluso introvertida va a poder tener esa posibilidad, porque creo que con la inteligencia artificial que nos va a ayudar a crear, no vas a tener que tener un carisma natural y un talento o un físico Ujú. ideal para triunfar. Ahora vas a poder crear un personaje que lo sea y tú le puedas poner los mensajes y los prompts que quieras para que pueda tener eso. Y además desbloqueará el gran problema que tienen los creadores, que es que pues, no son escalables. O sea, necesitan siempre ser su cara, sus ojos, su voz para que funcione. Cuando eso no sea un humano y sea una recreación de un humano, creo que eso además va a amplificarse a que va a haber influencers que van a sostener 50, 60 personas que son los creativos detrás de ese influencer y la cara y la voz y todo, porque, porque realmente está hecho por computadora. Entonces eso creo que es un futuro no muy lejano. Claro, claro. Está ahí, Tomen nota. pero sí, eso creo que está, no sé si bien o mal, no sé, pero eso va a pasar. Eso es lo Wow. que va a pasar, sí. Sí, es como el oráculo. El oráculo. Háganle Oye, para caso. cerrar hay que platicar de momento. Sí, justo yo quería ahí preguntarte, o sea, en esta misma dirección, ¿cómo has compartido también en tus redes sociales esta parte de, o sea, no es suficiente, esto que estamos hablando, no es suficiente solamente crear contenido, la creatividad, sino tener buen gusto? Y cómo eso se conecta con momento y lo que tú estás Sí. haciendo ahorita. A ver, no sé si el tema de buen gusto. Creo que lo que pasa con el miedo o lo que pasa con la inteligencia artificial hoy en día y la accesibilidad de que cualquiera puede crear, que eso es una realidad. Ujú. Lo que ayuda es que entonces el verdadero talento o el verdadero diferenciador viene a los curadores de contenido. Creo que el futuro ya no vas a tener ni siquiera que crear, vas a tener que ser la persona que sabe elegir correctamente qué cosas están chidas y qué cosas tienen la vibra correcta y qué cosas. Entonces, alguien que pueda hacer una curaduría de cosas. Ujú. Y eso sucede Ujú. también con la dirección de arte. Al final, pues la inteligencia artificial es quien lo va a ejecutar, pero necesita una dirección para ser ejecutada. Totalmente. Entonces, la dirección creativa y la dirección de arte cobran una relevancia mucho más grande que obviamente ejecutar. Siempre han sido más relevantes, pero esas hoy en día creo que son todavía más relevantes para decir cómo tengo que hablar a esta computadora para que me dé lo que necesita hacer. Sí, sí, sí. Entonces la curaduría y tener pues una visión, porque te digo, yo no lo llamaría como un gusto, sino es como una visión, una forma de decir es que estas 7 cosas funcionan y se ven bien y generan un ambiente correcto, es lo que va a cambiar. Y creo que en el futuro justo las marcas hoy en día son, y las marcas y todo, por marcas me refiero a personas y empresas y lugares, pues son una representación de esa curaduría, ¿no? Es una serie de colores, tipografías, olores, sabores, experiencias, personas, ¿no? Que determinan lo que significa esto. Y si me gusta o no me gusta. Entonces, un momento un poco, te digo, tiene que ver más, yo nunca he hecho un restaurante en mi vida. La idea de momento literalmente surge por cuestionarse. Mi socio Christopher literal me dijo cómo sería el video de Mexican si fuera un lugar, si fuera un restaurante. Y esos momentos, eso es lo que hicimos. Ahí fue cuando me voy a decir, claro, eso es cómo se vería este video si fuera un lugar. Y siempre, desde que hicimos iMexican, siempre estuvo la idea en mi cabeza de podría hacer algo más. O sea, ese fama, esa relevancia, esos viewers se pudo haber transformado en una línea de ropa, se pudo haber transformado en algo más. No debí tal vez dejarlo morir tanto. ¿Quién sabe? ¿Sabes? Siempre estuvo esa idea de que pudo hacer algo más. Y cuando pues, surge esta idea, como que dije, es eso, o sea, pues esto es lo más que se podría hacer. Hagamos una marca que traduzca esta misma
esta misma Esencia. sensación, esta misma expresión. Entonces, por eso creamos Momento. Y vaya, mucho de todo el valor, para mí Momento, te digo, no es un restaurante, es una marca que tiene un restaurante hoy, pero que puede ser cualquier otra cosa. Es una marca sobre redefinir la mexicanidad. Y cualquier cosa o cualquier producto o cualquier historia que ayude a ese propósito de redefinir la mexicanidad fuera de México puede estar hecha por Momento. Entonces... y que ahorita es muy representativo y muy Hoy sí, simbólico está en un momento social en Estados Unidos importante. redefinir la mexicanidad, ¿cómo se dice? Mexicanidad. En el país donde están sucediendo cosas muy importantes con respecto a los inmigrantes, es muy fuerte. Sí, Sí. totalmente. Entonces sí, justo este esfuerzo, pues ese es su origen. Y es una marca que es muy vocal y creo que esa es la prioridad de la marca. Bueno, la prioridad es hacer dinero para que no la tengamos que cerrar. Pero mientras Vayan, haya por gente favor, a comiendo Momento. tacos y comiendo que es un buen producto. O sea, la cantina es un gran producto, la taquería es un gran producto, pero así como existe la taquería y la cantina, te digo, también existe lo que creemos que es la marca. Y entonces estamos Claro. tratando de ver cómo sobreviven estas tres cosas juntas. Y es un experimento, no solamente es un experimento a la inversa de alguna forma, porque es un lugar físico que queremos volver una marca, pero cuando ves que hay marcas como, no sé cuáles, no sé, por ejemplo, Ralph Lauren o Tiffany, que abrió su café en Mensadico, o sea, estas marcas están creando también espacios físicos, donde sus discursos, sus texturas, su dirección de arte se vuelva ahora consumible, ¿no? O sea, ya puedes saber cómo se ve una taza de café de Tiffany, porque vas al café de Tiffany Claro. y te la puedes comer Sí, y sí, dices, sí. así se vería, claro. Y cómo puedes, incluso sin ir, te lo puedes imaginar, porque es una marca que de nuevo tiene una dirección de arte, decir, claro, una taza de café Tiffany se vería, si hicieras es más, se la puedes pedir a una inteligencia artificial y te la da, porque el mundo entiende cómo se ve. Entonces, la idea de posicionar una marca es que toda la gente pueda tener esa sensibilidad en su cabeza para decir, si Momento hiciera un festival, así se vería, porque sé cómo se vive. Entonces, ¿Y cómo se siente? Y Bueno, entonces, sí, eso es un poco, es un tema más de desarrollo de marca, pero al final te digo, todo está de alguna forma conectado. Y vaya, me emociona mucho Momento, la verdad es que ha sido lo más hermoso de Momento, y creo que hay dos cosas que quiero sumar. La primera es, el Momento me recuerda mucho al teatro, porque después de llevar más de 10 años después de que hicimos esas cosas en el teatro y girar un poco toda mi atención a una pantalla, pues todos esos jajajas y esas risas y eso me hiciste llorar y esas gracias, pues todo eran bits en una pantalla, eran números. Y como que no me había tocado poder ver la traducción de nuevo de esto que yo quise decir, lo puse aquí, alguien pasó y se rió, a alguien le salió una lagrimita, alguien se está riendo, alguien se está disfrutando. Y Momento es como que volver a poner todo eso y sentarme así en la taquería y ver entrar a alguien y leerlo y reírse de lo que yo, y sentarse y ver sus tacos y morderlo y gozarlo. Y ahí es donde digo, wow, estoy viendo de nuevo la reacción de la gente a los estímulos que estoy poniendo sobre la mesa para ellos. Eso creo que es muy lindo y te digo, me recuerda mucho el teatro por eso. Y la segunda es porque es como un show, o sea, todos los días es una función. O sea, para mí el staff, los cocineros, es el elenco del show y todos nos tenemos que hacer como un sync al día para decir, ok, vamos a abrir la puerta y a start the show, y hay un chingo de variables, pero ya sabemos qué hay que hacer. Y hay un diálogo que tiene que decir la host, y hay un diálogo que tiene que decir el mesero cuando te sienta, y la música, esta es la música que tiene que sonar de tal a tal hora, y después tiene que pasar a esta, y las luces se tienen que bajar a esta hora. Entonces es un show, todo es un show, lo cual me recuerda mucho a eso. Sigue siendo, hoy en día es un shit show, pero es un show, y la forma, creo, y pensando en cómo arregló ese shit show o cómo optimizó ese shit show, me acuerdo mucho del teatro y digo, claro, es que en el teatro al final de la función hay que sentarnos con todas las notas y decir, oye, Carlos, en la mesa 7, cada vez que pase esto siempre hay que estarlo de acuerdo. Oye, a mí me pasó esto también, esto perfecto, hay que mejorar. Notas. Exacto. Para mí eso es lo que hoy en día cuando voy a Chicago y digo, ¿cómo optimizamos esto? Digo, es que es como en el teatro, es todos los días, antes y después de la función, hacemos un sync, donde contamos todo lo que pasó, y para que eso pase. Entonces te digo, me recuerda mucho el teatro, me recuerda mucho como esa sensación de
juntar un montón de gente para un común grande. Es increíble, me gustaría hacerlo más, me gustaría estar más tiempo allá haciendo eso, pero bueno. ¿Nos vas a invitar? Poco a poco. ¿Nos vas a Sí, no, invitar? Hay que ir, obviamente, hay que ir. cualquier persona en Chicago que esté viendo eso. Ahí está, Por favor, ¿no? vayan. Qué padre. En Wabash 44, en el Loop, lo pueden encontrar. Y ahí Guau. está, ahí lo pueden- Vamos a Me poner encanta. fotos Momento. del Sí, restaurante, cantina. del famoso restaurante Momento Está en increíble. Chicago. O sea, de solo verlo se te antoja ir. ¿Quieres probar algo diferente en Chicago? Momento Cantina es el lugar. Aquí se mezcla lo tradicional con lo moderno. Oye, ya para cerrar así un poco más como al grano, ¿qué consejo o qué nos dirías a Brenda y a mí como artistas o creadoras? Bueno, no, también eso ya Una se frase. cobra. Una frase. No, Eso se cobra. Eso se cobra. Te, No, te- no, no. te- te trajimos No es con, así que- con este chanchullo. Ah, la sí, verdad. sí, sí. Danos una Una, asesoría. una sesión, un sync, ¿cómo dices? ¿Un sync? ¿Cómo? Sí, es un sync del podcast. yo creo que, a ver, o sea, no lo voy a hacer individual. no, no. Tan En personal. general, Está bien. Pero creo que Después cuando en hagamos el corte. general, hoy desde la visión pues, todavía me tengo síndrome impostor al decir esto, pero como de productor. No sé cuándo va a salir esto, pero bueno, si sale pronto. Bueno, en general no hay ningún tema, pero voy a estrenar un show, que es mi primer show como showrunner, así que también creo que eso es interesante porque creo que Felicidades, qué padre. tengo una perspectiva un poco... Invítanos. Sí, obviamente. Pasa que creo que cuando estás encontrando talento es importante o sea, creo que como lo decíamos, creo que ser actor no va a bastar para poder construir una carrera. Tienes que entender también todos los distintos universos en los que puedes monetizar esa habilidad. La realidad para monetizarlo y la razón por la cual creo que es importante monetizarlo es para poder elegir correctamente qué proyectos quieres hacer y cuáles no. Entonces me explico y voy a hacer un poco una alusión a cuando estábamos haciendo Hunters y cuando estábamos haciendo este estudio de Hunters después de iMexican, que mucha gente quería trabajar con nosotros. Pues teníamos un poco el privilegio de que yo tenía un trabajo, mi hermano tenía un trabajo, y cualquier cosa, cualquier proyecto que podíamos tomar no giraba en torno a queremos el dinero, sino que podíamos tener la tranquilidad de elegir qué es lo que queremos hacer. Y mi experiencia profesional desde la preparatoria hasta la fecha siempre ha sido que muchas veces no es tu trabajo, no es lo que haces tu trabajo lo que determina tu futuro profesional. O sea, es lo que haces con tu tiempo libre lo que determina tu futuro profesional. Creo que este espacio es un ejemplo de esto. O sea, ustedes no viven de hacer esto. No. Este es un trabajo que hacen por Para su nada. tiempo Definitivamente libre. no. Este es tu tiempo libre. Y muchas veces no te das cuenta que lo que haces con tu tiempo libre es lo que te va a determinar dando el siguiente salto. Entonces, para mí, cuando yo lo vivía, te digo, cuando yo estaba trabajando en Juan Fútbol, en mi tiempo libre hacía videitos en esta cosa que se me ocurrió que es Hunters. Y eventualmente lo que hacía en mi tiempo libre, me dio una serie de millones de oportunidades, y dentro de esos millones de oportunidades, no sé por qué dije, la de Platzi me gusta, y me fui a Platzi. Y mientras estaba haciendo mi trabajo en Platzi, en mi tiempo libre, hubo un güey que me dijo, oye, ¿por qué no editamos estos videos de YouTube? Y le dije, pues está cagado editar videos de YouTube. Could be fun, lo hacía en mis tiempos libres, corte A, esa es mi nueva carrera, ¿no? Wow. Entonces, claro. Y hoy lo que hago con mi tiempo libre se llama Momento, y no sé si eso va a determinar mi siguiente futuro profesional, pero eso es lo que hago con mi tiempo libre. Yeah. Entonces, creo que muchas veces subestimamos lo que hacemos con nuestro tiempo libre, pero muchas veces, y creemos que es que todo lo importante es lo que haga en mi trabajo, ¿no? Y es lo que haga en el set y lo que haga frente a la cámara, pero a veces es lo que haces cuando no estás ahí, lo que te va a ayudar a brincar al siguiente nivel profesional que estás buscando. Entonces, creo que en general, como actrices, creer que su único trabajo está en prepararse y en darle play, bueno, y actuar cuando les dan play a la cámara, bueno, a la cámara o al teatro, pues esa es la base, ¿no? O sea, como que eso es lo mínimo que tienes que hacer. Y es lo que vas a hacer después, lo que generalmente puede, no es una garantía. Te digo, mi experiencia me dice que siempre ha sido esa la lógica, ¿no? No es lo que haces en la chamba, es lo que haces fuera de la chamba.
Y pues, creo que ese sería un consejo que, digo, no solo se lo daría a ustedes que actúan, pero También creo a que la gente que nos exacto, escucha. particularmente en no la somos actuación envidiosas. me parece que es importante porque hay tanta competencia que 100%. es muy difícil que sea lo que hagas en el diálogo de 3 palabras que te dieron en los 2 segundos de cámara, lo que van a decir, wow, es que acaba de decir muchas gracias de forma espectacular el siguiente protagonista. No es eso, ¿sabes? O sea, como que es muy difícil. Sí, Eso es la base. Y entonces, si tú logras empezar a hacer otras cosas, primero, te digo, puede ser que eso es lo que te dé el siguiente brinco. O puede ser que eso es lo que te ayuda a tener mucha más tranquilidad económica para elegir muy bien en qué cosas sí Exacto. quiero hacer y, Ya lo hemos mencionado. y no hacerlo, sino decir, bueno, pues puedo darme este proyecto y me lo puedo dar gratis, aunque no deberías, pero bueno, si quieres, porque por suerte tengo la tranquilidad de que de aquí no sale mi renta, de aquí no sale mi comida y eso, 100%. pues sobre todo ustedes que son gente que está haciendo esto que sé de primera persona por pasión y por amor al arte y no por dinero, porque antes no lo estarían haciendo, pueden perderse y me ha tocado trabajar con actores, tanto en teatro como tal, que dices, ya lo perdiste, o sea, ya cada peso te importa, lo cual todo el respeto está bien, de eso vives. Claro, claro. Pero ya cada peso te importa, hace que cambie un poco la sensación de atracción entre por qué estamos haciendo esto. Y cómo hacemos Totalmente. que este juego se sienta divertido y que 100%. y we are playing. Y creo que eso pasa seguido. Entonces, esos serían mis 2 tips, Wow. pero bueno. Gracias. Muy valioso. ¿Ven por qué por qué acudimos a él? Porque nos da asesoría gratis. Nah, Ahora entonces- tienen el Salió privilegio de gratis. estar escuchándolo en este No, podcast. no. Muchas o sea, gracias, ustedes también van a gracias necesitar por un César haber Fajardo venido. en sus vidas. Oye, compártele a la gente tus redes sociales donde te pueden encontrar, compártele las redes de Hunter y de Hunters y de Momento. por Bueno, favor. sí, realmente ahorita solo sigan Momento, eso es donde estoy echando ganas. Lo encuentran como Momento Cantina, Momento Taquería. Yo suelo estar como César Fajardo. Soy lo suficientemente viejo para que mi nombre sea mi username. ¿Sabes? O sea, todavía llegué a esa época. Bien. Ujú. Entonces, ahí me encuentran y nada, en general, hoy en día mucho del trabajo que estoy haciendo pues no está en el internet o toma mucho tiempo para que esté en el internet, pero pues ahí será donde diga, hey, por cierto, ya se estrenó tal, si pueden ir a verla. Sí. Próximamente tengo este Estaremos estreno pendientes. que estoy emocionado, ha sido el proyecto como peor que he hecho en mi vida y al mismo tiempo pues el más importante. Te quiero verlo. Entonces, También a finales de este año estará ahí afuera. Qué Y Todavía no se puede saber cuál es. No se Ok. puede saber cuál es todavía, Ok. sí, ¿no? Ok. Oye, y nada más Pronto. agradecerte, César, por haber estado acá Sí, nuevamente muchas y gracias. porque de verdad eres una figura importante en nuestras vidas, Muchas gracias por en lo invitarme. profesional, en lo personal también. Y yo llevo muy marcadas, así como dijo Bren, o sea, muchas frases que de pronto has dicho y para la vida, o sea, en verdad es motivación, o sea, el no hagas lo fácil, si eres el mejor en ese cuarto, salte de ahí, o sea, vete a otro lado en donde no seas el mejor, porque eso es lo que te va a hacer crecer. Y estas pequeñas frasecitas, estas pequeñas lecciones de vida que sin querer nos diste, te las agradezco mucho Muchas porque me gracias. acompañan queremos y espero que mucho. me sigan acompañando. Yo a Así ustedes, será. yo a ustedes. Dejaste una huella Sigues realmente dejando. importante en Te nuestra queremos. vida, Está queremos muy que lo sepas. emotivo esto y a veces me incomoda la emotividad, pero gracias. Sorry, te lo teníamos que decir. Sí, pues ni modo. Gracias. Yo Sorry. feliz de estar aquí. De nuevo, para mí ha sido... he tenido la fortuna, te digo, de encontrar mucha gente en mi vida que me ha tocado ver triunfar, ¿sabes? O sea, como que de haberlos pasar de cero a donde están y digo, wow, qué padre. Gente que, te lo juro, radicalmente le ha cambiado la vida y que digo, qué padrísimo. Un amigo muy cercano mío se llama Paquito, bueno, en internet está como Paquideos, él se llama Itan realmente, pero lo conocí en Juan Fútbol. Llegó así pidiendo, así de no sabiendo nada, dijo, oye, ¿puedo tener una chamba de verano? Le enseñamos a editar, lo enseñamos a tal. Hoy es uno de los creadores de contenido de deportes más importantes del mundo Wow. y se merece todo lo chingón que le está pasando y me gusta verlo en eso. Pero para mí, verlas a ustedes cuando me ha tocado irlas a ver a un teatro profesional, sobre todo porque es un sueño incluso todavía mucho menos probable, si me lo preguntas, ¿sabes? O sea, hay muy pocas escenas, hay muy pocos espacios y saber que ustedes están ahí, sé que no, va a sonar esto feo, pero
no es feo, o sea, sé que no es por su talento, ¿sabes? O sea, porque sé que probablemente no son las personas tampoco más talentosas de México, o sea, eso estoy consciente, eran las más talentosas del grupo en el que yo estaba, pero sé que no lo son, pero que estén ahí, te digo, habla de que justo lo que les decía, no es solamente es el talento, hay un tema de disciplina y hay un tema de constancia y de estrategia y de empujar y de tener el ego suficiente, de decir, es que yo sí puedo, y que tu ego resista a todos los nos, donde digan, no vas a poder, güey, no, hay gente mejor. Entonces, para mí, cuando voy a eso, para mí es muy emotivo decir, wow, o sea, qué espectacular que hayamos coincidido en esa época de la prepa y de la universidad y verlas así a tener su primer sesión de afinación en la vida y luego que Pati me dé clases, digo como, wow, ¿no? O sea, es como que full circle, entonces me encanta que lo que sea que están haciendo, sé que lo hacen con mucha pasión, lo hacen con mucho cariño y para mí eso es como pensar que de alguna manera todas esas pendejadas que hice en la prepa, decir, güey, hagamos esto y por qué no hacemos un grupo, de alguna manera han influenciado e inspiraron. En que ustedes hoy en día se paran en un escenario y digo como, wow, o sea, eso siempre dentro de esas frasecitas que dices, que digo, para mí siempre la que más me abraza y recuerdo constantemente es esa de que pues estar inspirado está chingón, pero inspirar está mejorado, Sí. ¿no? Uy, O sea, amo esa frase inspirar tuya. no tiene madre porque al final como alguien que tiene el poder, que pues casi todos hoy en día lo tenemos, de expresar y de poner algo allá afuera en el mundo, que ese alguien empuje la consecuencia de las vidas, las acciones de alguien más, es como una responsabilidad muy linda, también peligrosa, de nuevo, ¿no? Pero es muy linda y a veces verlas ustedes como que digo, wow, está chingón saber que hoy en día es muy obvio, pero en el 2012, 11, que era cuando hacíamos eso, pues como que era la versión artesanal de todo eso, ¿no? Era como que era la versión, sí, o sea, precaria de todo el ecosistema que hoy en día existe a partir de eso, pero lo estábamos 100%. viviendo en un salón de clases en Valle de Guadalupe, ¿sabes? Sí. Y nada, eso es. Entonces, Muchas muchas gracias, gracias por Paquito. invitarme. Yo por eso feliz aquí, por eso manejé hora y 25 minutos. ¿Valió para la pena? llegar, ¿Valió la Y pena? probablemente maneje hora y 25 minutos para regresar, pero miren, ánimo. O sea, yo estoy- ¡Ánimo! Unos ¡Ánimo, taquitos chavos! de regreso y Cerramos listo. esta nota repitiendo esa frase. Estar inspirado está increíble, pero inspirar no tiene madre. Así que muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, cheers. Te amamos, César Fajardo, Cheers. familia de Notas Sí, de Voz. muchas gracias Sigan por viendo vernos. nuestras notas, por favor. Y Véanlas, coméntenos, nos encanta leerlos. Así que por ahí nos vemos. Hasta Bye. luego. Bye, ánimo, que Bye, estén ánimo. bien, Ánimo échenle con el ganas. tráfico. Gracias. Se acabó.